Veamos y escuchemos este video cómo el pastor Armando Alducin está en el podcast de Frank López. Analicemos este video que tiene que ver con la apostasía de la iglesia. Vamos cronológicamente. El tiempo de la iglesia se termina en la tierra. Primero termina el tiempo de la iglesia y después termina el tiempo de Israel. Correcto. La primera pregunta es, ¿eventualmente no existirá más iglesia ni existirá más Israel? Correcto. Dice en Mateo 24, versículo 12, y entonces será predicado el evangelio y vendrá el fin. ¿Se acuerdan de ese versículo de Mateo 24? Y cuando dice será predicado el evangelio, vamos a descubrir que la finalización de la predicación del evangelio no la va a llevar la iglesia. La iglesia va a acabar en la apostasía. Así que nosotros, cuando nos vayamos en el rapto, los 144,000 que Dios va a sellar en Apocalipsis capítulo 7 van a ser judíos étnicamente, 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces la iglesia va a fracasar en la evangelización del mundo por la apostasía. Así como en el Antiguo Testamento Dios le entregó a Israel la misión de ser luz a las naciones y fracasaron, de la misma forma va a fracasar la iglesia. Entonces va a Dios tener que regresar con Israel, levantar a 144,000, y ellos, los 144,000, más los 2 testigos en la última fase de la tribulación, acabarán la evangelización del mundo. Pero ese mensaje que escuchamos muy comúnmente, que la Biblia dice que antes de la segunda venida va a haber un gran avivamiento en la tierra. ¿Dónde dice eso? No, se lo estoy preguntando. Porque por todos lados escuchamos, viene un gran avivamiento, viene un mover, un derramamiento del Espíritu Santo. No sé dónde lo sacaron, porque si leemos el Nuevo Testamento, todo es apostasía. El Espíritu, 1 Timoteo 4:1, vendrán espíritus engañadores. Pablo, te recomiendo que prediques a tiempo, fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Según de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, porque se levantarán falsos apóstoles, falsos profetas, igual que en el Antiguo Testamento, se levantarán personas que van a hacer negocio de la iglesia, etcétera, etcétera. Y todo el Nuevo Testamento, Frank, es apostasía. Nunca habla de ningún avivamiento. Va a haber avivamientos pequeños de remanentes, como el que hubo hace poco en Estados Unidos, iglesias. Por ejemplo, esta semana se juntó Luis Giglio, ¿no? Salem, es mi hija Salem, sí. Hizo una reunión de casi 100,000 jóvenes, sí. Y yo me puse a llorar, me mandaron el video y comenzaron a cantar Holy, Holy, Holy is the Lamb, etcétera, etcétera. Y era impresionante cómo estaban los jóvenes llorando, hincados, alabando y adorando a Dios. Eso es un avivamiento limitado, remanente, en secciones, pero un avivamiento general de México para Cristo, Argentina para Cristo, ni en la Biblia del Mormón se encuentra eso. Entonces va a haber pequeños avivamientos. Claro. ¿Quién es la iglesia que se va en el arrebatamiento? Todos los que han sido nacidos de nuevo. ¿Cómo ellos han sido nacidos nuevos? No es a través de avivamientos, no es a través de moveres del Espíritu Santo donde convence al pecador. En Juan 3, Cristo está en la noche, y ya me imagino ya se iba a dormir el pobre Señor Jesús, y le tocan la puerta, y era un hombre fariseo llamado Nicodemo, de los principales del Sanedrín, o sea, muy inteligente, muy versado en el Antiguo Testamento, y comienza a preguntarle a Cristo, y Cristo se da cuenta de su necesidad y lo detiene. ¿Sabes una cosa? Ya no sigas diciéndome nada, tienes que nacer de nuevo. Entonces inmediatamente lo relaciona con la reencarnación famosa, que es la teología hindú, el hinduismo, que hay una reencarnación y regresamos y a las vacas, a las ratas, y que el karma, si fuiste malo, pues vas a reencarnar en una rata, etcétera, etcétera. Entonces Cristo le pregunta a Timoteo, ¿qué tengo que regresar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, lo que he nacido de la carne, carne es, lo que he nacido del espíritu es. Tienes que nacer del espíritu y del agua. El agua es la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, y el espíritu es cuando Él entra a nuestra vida y viene la regeneración. Entonces, una persona es cristiana cuando oye el evangelio, porque la fe es por el oír, no es por milagros.
Por eso, mira a ese paralítico, el día que veo un paralítico levantarse voy a creer. No es cierto, no es cierto, no es cierto, porque va a ser afectado en tus emociones, en tus sentimientos, te va a sorprender y está caminando. ¿Cuánto te va a durar? ¿3 días? ¿4 días? ¿Una semana? A la semana vas a seguir siendo igual. El nacimiento es a través del oír la palabra de Dios. Es por medio de la predicación del Evangelio. Entonces una persona cuando lo oye y recibe y cree lo que hizo Cristo en la cruz y comienza a manifestar el amor por la palabra, comienza a sentir amor con los cristianos, te dan ganas de venir a la iglesia, quieres hablar de Cristo a tu mamá, a tu papá, etcétera, etcétera, son las evidencias más grandes que realmente has nacido de nuevo. Solo esas personas se irán en el arrebatamiento. Usted mencionó que va a haber un remanente. Así es. Ese remanente es el que trae los pequeños mover, avivamiento, mover de evangelismo. La mayoría de la iglesia cae en apostasía. Así es. Descríbame cuáles son las características de ese remanente. Una de las características principales es el amor a la palabra de Dios. Amas leer la Biblia, te levantas y ya disfrutas la Biblia, la comienzas a entender, comienzas a sentir un deseo de hablar a tu primo, a tu hermano, en tu trabajo, hablar de Cristo, comienzas a sentir la necesidad de orar. Y orar no es rezar. Rezar es repetir como carretilla oraciones, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Es platicar con Dios. Te acuestas en la noche, Padre, gracias por este día. Ahorita en la cena, gracias, nos agarramos de la mano, comenzamos, nunca lo habíamos hecho, ahora gracias por la comida, lo sientes, Padre, gracias porque me das este alimento. Comenzamos a sentir la necesidad de tener comunión con Dios. Esa es la evidencia más grande que una persona es cristiana. Entonces, la gran mayoría de la iglesia, una de las señales de los últimos tiempos es la manifestación apóstata de la iglesia. Apostasía quiere decir que cae de la verdad. Salirte del camino o salirte de la verdad. Pero hay un remanente. Claro. Ese remanente es el que mantiene el evangelio vivo y es el que produce a los verdaderos cristianos. Sí, son los verdaderos cristianos. ¿Qué pasa con las personas que entran a esas iglesias apóstatas o que se quedan en esa iglesia apóstata? Es que es muy difícil discernir el corazón humano. Estamos completamente infiltrados. Las iglesias están infiltradas, las librerías están infiltradas, los seminarios teológicos están infiltradas, las universidades cristianas están infiltradas. Hay una infiltración del diablo, así como Judas durante 3 años. Ninguno de los apóstoles pudo deducir que era apóstate, que nunca había nacido de nuevo. Así tenemos cantidad de iglesias, yo creo que la mayoría, que más de la mitad de las personas de las iglesias no se han arrepentido nunca de sus vidas. Mis amados hermanos, he decidido compartir este video porque es muy importante hablar de la apostasía que está pasando en las iglesias. Déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido este video. Si leemos en 1 Corintios capítulo 12, del 14 al 21, dice: Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a todos los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La iglesia es una iglesia que debe de trabajar en unidad, en donde todos sus miembros y todos sus ministerios trabajen en amor y están perfeccionadas para el servicio. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.